Muy bien, buen día, seguimos. El estudio a continuación fue mi tesis de posgrado para el título de cirujano vascular, con el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Cirugía Vascular Dr. Charlotte Bay, en el Hospital Salvador Pigotier, con conflicto de intereses puramente académicos. Nosotros medimos la predictibilidad del tiempo de aceleración pedal, PAT, para el salvamento o amputación de extremidades en pacientes revascularizados en nuestra escuela. En cuanto a la problemática mayúscula que constituye la enfermedad arterial periférica, está de más hablar de lo mismo. Es importante y está más que claro que siempre necesitaremos una forma de objetivar el grado de isquemia del paciente y que nos sirva no solo de una manera pronóstica, sino predictiva en el resultado del procedimiento de revascularización que nosotros vayamos a realizar a nuestros pacientes. Esto con varios objetivos: disminuir la cantidad de procedimientos que a futuro pueden ser innecesarios, disminuir la tasa de amputaciones y la mortalidad asociada a enfermedad arterial periférica, sobre todo en el contexto de la isquemia arterial crónica amenazante. Es sabido que los índices isquémicos actuales, los gold estándar, que son 3, tienen todas sus limitaciones. El índice tobillo-brazo, sabemos cuando no es compresible, no valora de forma específica la isquemia, algo muy frecuente no solo en diabéticos, lo vemos en pacientes de diálisis, hiperparatiroidismo, hipercalcemia asociada a cualquier proceso oncológico y muy raro en la trombogenitis obliterante o enfermedad de Werger. En dichos casos y en todos los diabéticos, recomendación 1A, buscamos el índice de dobrazo, pero también tiene sus limitaciones. Si está ausente el alus, hay una úlcera, una gangrena en el mismo, hay un fenómeno de vasoespasmo y también el rango es muy estrecho. Ya con el tercer índice isquémico está de más, sabemos que tiene más limitaciones que ventaja para la mayoría de las escuelas. Nosotros personalmente no lo utilizamos de rutina. Ya en 2017, con la introducción a nivel clínico de forma estándar del Pedal Acceleration Time, el PAT, por Somerset y compañía por acciones, ya se subsanaron estas limitaciones que tienen los demás índices isquémicos. Recordemos que en el tiempo de aceleración pedal medimos el tiempo en milisegundos en que la velocidad de la sangre en una arteria determinada del pie alcanza del punto telediastólico al pico sistólico en las 5 a 6 arterias segmentarias y lo promediamos. Pero claro, esto no es la panacea, tiene sus propias nuevas limitaciones, aunque menos frecuente, pero nos complementa. A la fecha, la evidencia científica es muy limitada, son menos de 10 estudios en la literatura médica. La mayoría de estos estudios lo que han hecho es comparar el tiempo de aceleración pedal con el índice tobillo-brazo, el índice de dedo-brazo, la presión transcutánea de oxígeno, primero en pacientes sanos, luego en pacientes enfermos no diabéticos, luego se incluyeron los pacientes diabéticos, luego comenzó a medirse en pacientes que se le hizo un procedimiento de revascularización con salvamento de la extremidad. Pero todos han tenido la limitante que no han comparado la medición del tiempo de aceleración pedal en pacientes revascularizados vía endovascular y también cirugía abierta. Y algo aún más importante, no se ha comparado el tiempo de aceleración pedal en términos de predictibilidad en pacientes no solamente que tuvieron un salvamento de la extremidad, sino aquellos que no nos gusta hablar al respecto, que terminaron lamentablemente en una amputación menor o mayor. Y ahí es que en realidad podemos medir la predictibilidad de cualquier estudio de invasivo vascular. Así llegamos a la evidencia científica obvia de la clasificación, todos conocemos del PAT. 1 a 4, normal, isquemia leve, moderada y severa, que es la misma isquemia amenazante, antes crítica. De ahí nosotros hicimos el estudio que incluimos apenas de manera inicial 50 pacientes. Nosotros aplicamos el protocolo de revascularización de nuestra escuela, 24 horas previas a la revascularización, medimos las comorbilidades, el índice tobillo-brazo, dedo-brazo, el tiempo de aceleración pedal, el miembro afectado y si la revascularización fue endovascular o abierta. Luego al mes, 3 meses, 6 meses y al año, y ahora como veremos, a los 2 años de seguimiento, nosotros volvemos a medir todo y la parte más importante es ver la preservación. Aquí es luego de 30 días, ya vamos por 2 años, si hubo salvamento, amputación menor o mayor, que está de más decir que el límite está en la articulación talocrural o del tobillo. Con las modificaciones del lugar, nosotros hicimos este formulario para medir específicamente la predictibilidad del PAT y, claro, su competencia, el actual gol estándar, el índice tobillo-brazo todavía. Los resultados iniciales al mes Ya yo los presenté en el Bit Symposium del 2023, ahora les traigo el seguimiento a 2 años.
La mayoría de los pacientes, 33%, están en un rango de edad entre los 60 y 80 años, que es el pico de incidencia de la isquemia amenazante. Debemos tener en cuenta que el 54% de nuestros pacientes fueron masculinos. En cuanto a las comorbilidades, el 80% fueron hipertensos, siendo la mayor prevalencia de todos los factores de riesgo cardiovasculares, seguido por tabaquismo y luego diabetes mellitus. Los demás factores de riesgo cardiovasculares representaron menos de un 20% en nuestro estudio. En cuanto a la distribución miembro afectado, 64% miembro inferior derecho. No, lo vimos algo interesante medirlo. Algo que puede llamar la atención, el 56% de los procedimientos lo hicimos por cirugía abierta, 44% de vía endovascular. La mayoría de los procedimientos de cirugía abierta fueron bypass con safenicito, una que otra prótesis como bypass femorofemoral, axilofemoral, aortobifemoral. La mayoría de los procedimientos endovasculares fueron angioplastías intraluminares sin stent. Esto basado en las indicaciones y beneficios particulares de cada paciente. Entrando en materia, el índice tobillo-brazo, luego de revascularizado, estos pacientes tenemos que en el 78% de los casos fue normal, 14% en el rango de isquemia leve y 8% ya para isquemia moderada o incluso severa, o en el caso no valorable. Lo que más nos interesa es el tiempo de aceleración pedal. Vemos la diferencia drástica que tiene con el índice tobillo-brazo. En el 70% de los casos estaba clase 1, un rango normal, 16% isquemia leve, 4% en total isquemia moderada y severa, y en 10% fue indeterminable. Aquí vemos nuestra tasa de amputación, recordando que este es en el contexto de isquemia amenazante, no enfermedad arterial periférica global. La tasa de amputación mayor fue de un 8%, menor de un 20% y el salvamento total de la extremidad del 72%. Lo que a todos les interesa conocer ahora mismo es cuando relacionamos, en el caso del índice tobillo-brazo actual o el estándar de los índices isquémicos, con el grado de preservación de la extremidad, con muy buena significancia estadística, nos dio por medir la predictibilidad del ITB, que ya no sabíamos cuál es, pero no con nuestra muestra y población. La predictibilidad del ITB es, desde los años 70, de un 72%, la no predictibilidad de un 24% y en 4% de los pacientes no se puede determinar. La cereza del pastel de este estudio es hacer lo mismo, relacionar el tiempo de aceleración pedal ya a los 2 años con el grado de preservación de la extremidad. Con aún mejor significancia estadística, tenemos que finalmente el tiempo de aceleración pedal en nuestro estudio tuvo una predicción para salvamento o amputación de la extremidad de un 90%. En 4% de los casos no fue predictivo y en un 6% no pudimos calcularlo. De manera que nos llevamos a casa que el tiempo de aceleración pedal es un índice isquémico que se sume y es complemento a los demás índices isquémicos gold-standard, índice tobillo-brazo, dedo-brazo, presión transcutánea de oxígeno, sobre todo en esas situaciones en las cuales los índices isquémicos ya conocidos tienen las limitaciones que ya hemos visto o no podemos medirlo. Vemos que la predictibilidad fue de un 90%, 18% superior al índice tobillo-brazo, y solo nos queda pensar si en un futuro podría llegar incluso a sustituir el índice tobillo-brazo como el gold estándar en diagnóstico, estadificación y pronóstico de isquemia arterial crónica. Los dejo con los demás profesores de la Escuela de Cirugía Vascular del Hospital Salvador Bergotier. Muchas gracias.